Buenos días. Gracias, presidenta. Nosotros presentamos esta iniciativa urgente el pasado día 27 de enero porque, como todos ustedes saben, este mes de febrero expira la prórroga del acuerdo pesquero que la Unión Europea tiene firmado con Marruecos. Ya a finales de 2010 presentamos una iniciativa parecida porque en unos pocos meses vencía este acuerdo pesquero que finalmente fue prorrogado hasta este mes de febrero. El objetivo es claro, ¿no? Se trata de hacer todo lo posible para que Marruecos, con el beneplácito de la Unión Europea, deje de expoliar. Y cuando digo expoliar puedo utilizar también otros sinónimos del verbo expoliar, como son despojar, robar, quitar, desposeer o usurpar los recursos naturales cuya propiedad corresponde al pueblo saharaui y, en concreto, y en este caso, los recursos pesqueros. Y puesto que este acuerdo pesquero expira ahora, se trataba con nuestra iniciativa de pedir e instar a las instituciones europeas a, por un lado, que condicione la negociación de un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos a su compromiso de respeto de los derechos humanos del pueblo saharaui y a que, en caso de negociarse este nuevo acuerdo con Marruecos, este se limite exclusivamente a las aguas territoriales que ese país tiene reconocidas por la legalidad internacional y excluya expresamente las aguas territoriales del Sáhara. Lo que sabíamos es que el Parlamento Europeo votó en contra de la renovación del acuerdo pesquero en el mes de diciembre y lo que sabemos a día de hoy es que los 27 acaban de acordar autorizar a la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, a negociar un nuevo acuerdo con Marruecos. Y también sabemos que esta posición negociadora deberá ser respaldada formalmente por el Consejo en una próxima reunión de ministros europeos y que necesita también el visto bueno del Parlamento Europeo, con lo cual entiendo que llegamos en el momento justo para presentar una iniciativa de estas características. Sabemos que, obviamente, nuestras fuerzas son limitadas, la fuerza que tiene este Parlamento es una fuerza limitada y nuestra capacidad de influencia también, pero en este caso, como en otras ocasiones y sobre el asunto saharaui, hacemos en definitiva todo lo que está en nuestra mano. Debo decir que es triste comprobar que siga siendo España el principal valedor del acuerdo de Marruecos, de un tipo de acuerdo que expolia a los saharauis por sus intereses para la flota española y porque considera al país magrebí un socio estratégico de la Unión Europea. Y, por lo tanto, aunque algunos consideren que este es un buen acuerdo para la flota española, nosotros nos oponemos a él en estos términos porque nos parece claramente injusto. Podemos recordar lo que dice la legalidad vigente, podemos recordar que existe un dictamen legal del Consejo de Seguridad de la ONU que estableció en 2002 que la actividad sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental es ilegal si no se tienen en cuenta los intereses y deseos del pueblo saharaui. Podemos recordar que el constante expolio de los recursos naturales cuya propiedad corresponde solo al pueblo saharaui es contrario al artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas. Podemos recordar el artículo 1.2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, que declara que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin que en ningún caso pueda privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Y podemos recordar también el artículo 16.2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, según resolución 3281 de 12 de diciembre de 1974 de la Asamblea General, al decir que ningún Estado tiene el derecho de promover o fomentar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza. Por lo tanto, en fin, tenemos razones sobradas para volver aquí a pedir que este nuevo acuerdo pesquero que pueda firmarse finalmente con Marruecos deje al margen las aguas territoriales que no son de Marruecos sino del pueblo saharaui. Por lo tanto, nosotros presentamos una iniciativa que ha sido complementada por enmiendas interesantes y muy necesarias del resto de grupos parlamentarios. Finalmente hemos llegado a una transaccional
nos hemos puesto de acuerdo sin ningún tipo de problema. Ya digo que esta iniciativa original necesitaba de las aportaciones del resto de los grupos. Así ha sido y finalmente hemos podido firmar una transaccional muy ambiciosa. Creo que este Parlamento nunca ha llegado tan lejos en lo que se refiere al pueblo saharaui. Por lo tanto, nos podemos congratular muy sinceramente del acuerdo. Y dicho esto, volver a agradecer a todos los grupos sus interesantes aportaciones y que han servido para firmar esta transaccional que será sacada adelante con el voto favorable de todos los grupos. Nada más y gracias. Gracias, presidenta. Bajo, pero de manera muy breve, para volver a agradecer al resto de grupos sus aportaciones, incluido también a Ezker Anitza, que efectivamente estaba convencido de que Ezker Anitza también había firmado la enmienda transaccional. Finalmente no la ha firmado, pero decirle que básicamente y filosóficamente estamos de acuerdo con su enmienda de adición. Le agradecemos en todo caso la presentación de esta enmienda y que finalmente vaya a votar a favor de esta transaccional. Y por lo demás, en fin, recordar, ¿no?, la responsabilidad del Reino de España en la resolución, o más bien en la liberación del pueblo saharaui, basada esta liberación en el ejercicio del derecho a la autodeterminación al que el pueblo saharaui tiene derecho. Más allá de lo que diga este Parlamento, que es ciertamente importante, es o sería mucho más importante que el Reino de España cambiara su actitud y empezara a dar pasos reales para que este asunto termine de solucionarse. Y efectivamente ahí los grandes partidos españoles, Partido Popular y Partido Socialista, tienen mucho que decir y por lo tanto les volvemos a pedir que alcen la voz y cambien su actitud respecto a este asunto. Yo no sé si el señor Barrio y el señor Loza tendrían tanta capacidad como para hacer variar las posiciones de sus partidos políticos. Yo les agradezco muy sinceramente su trabajo realizado durante todos estos años en favor de la causa saharaui. Ojalá sus partidos políticos también adopten la posición histórica, digamos, tanto del señor Barrio como del señor Loza. Sería un paso absolutamente definitivo y fundamental para que el pueblo saharaui alcance la libertad. Gracias.